20 juegos que creemos mexicanos, pero que realmente son extranjeros. Los juegos y juguetes tradicionales de México los podemos encontrar en ferias, festivales, plataformas de venta en línea o en la red, y tiendas especializadas donde se vendan souvenirs o artesanías locales. Y son tradicionales porque en efecto, se juegan por tradición, pero la tradición de jugar estos juegos se da también, por ejemplo, en Colombia, Perú, Argentina, Costa Rica, Venezuela y todos los países donde se jueguen juegos de mesa. Entonces, ¿qué tan mexicanos son nuestros juegos? Echemos un vistazo. 20. Come Solo. El Come Solo es un juego de mesa que se sigue vendiendo como juguete tradicional mexicano. Sin embargo, su nombre original es Senku o Solitario, y aunque se han hecho versiones en otros países, el Come Solo tiene su origen en Madagascar. 19. El Timbiriche es un juego que prácticamente conocemos todos en México, pues además de ser muy jugado en las aulas escolares, también existe una agrupación musical que tomó el nombre del juego, y ese es un factor por el que muchos lo creemos mexicano. Pero lo inventó el matemático Edward Lucas y lo lanzó con el nombre de Pipo Pipete, y la nacionalidad del juego y del inventor es Francia. 18. Dominó. Hasta la fecha hay personas que creen que este juego es inventado en México, pero su origen real se dio en un país muy alejado del nuestro. Su matemática lo coloca entre los juegos de mayor estrategia y jugabilidad, tal vez por eso es que sea tan popular, pero este país del que hablamos y de donde proviene el dominó es China. 17. Damas chinas. Las damas chinas es un juego de mesa muy querido en México. Sus dos únicas reglas, saltar canicas y llevarlas de un extremo a otro, lo hacen muy sencillo de aprender, pero en ferias, festivales y puestos de juguetes tradicionales lo hacen pasar por mexicano. Sin embargo, proviene del Halma, un juego estadounidense, que a su vez también proviene del Hoppity, un juego inglés, todos con las mismas dos reglas. Pero el juego no es ni estadounidense, ni inglés, ni tampoco chino. El país natal de las damas chinas es Alemania. 16. Perinolas o pirinolas, como muchos las conocen, se usan como elementos básicos en su propio juego y en algunos otros. En México las podemos encontrar en puestos ambulantes de juegos y juguetes y como juegos mexicanos tradicionales. En los Estados Unidos se le conoce como put and take. En sus orígenes se le conocía en la antigua Roma como te totum o toma todo. Aunque tiene muchos nombres, es dreidel o dar la vuelta, el nombre con el que la bautizó el pueblo al que se le atribuye su creación, y el país donde nació la pirinola es entonces Israel. 15. El gato o tres en línea es un juego muy popular en todo el mundo, gracias a su simplicidad y a que se puede recrear prácticamente en todos lados. Ha sido muy difundido con el nombre de tic-tac-toe, que hace referencia al sonido generado cuando se golpea una superficie plana con los dedos, y el país de origen del juego el gato es Irán. 14. Trivias. Los juegos de preguntas y respuestas tienen su origen en los lugares donde se reunían discípulos y mentores, y esa costumbre sigue hasta nuestros días, pues prácticamente todos los docentes hacen sus trivias a la medida del tema que pretenden tratar en clase. Sin embargo, el primero en existir de forma comercial fue el Trivial Pursuit, pero al poco tiempo también se lanzó el Maratón, ambos en Estados Unidos. Muchos años después nacería el juego en México, y con el mismo nombre del segundo lanzado en el país del norte, y al mismo tiempo otros muchos más, ya que al ser un juego fácil de copiar, pues solo hay que cambiarle el tema y las preguntas, entonces su plagio se ha dado a granel. Sin embargo, el Trivial Pursuit será siempre el original y su país de procedencia es Estados Unidos. 13. Mancala. Este es un juego que en México se ha hecho ver como de origen mexicano, pero no es así. De hecho, su origen ha tenido algunas controversias, pues hay quienes aseguran que no es africano, sino estadounidense. Sin embargo, su familiar más cercano, el oware, que sí es considerado del África Occidental y que guarda ciertas similitudes con el mancala, tal vez un poco diferentes en cuanto a un par de reglas, pero en lo que respecta al tablero es prácticamente el mismo. Entonces diremos que su origen se divide entre Estados Unidos, Egipto y Etiopía. 12. Pitarra. Este es un caso muy especial, pues no existe registro alguno que demuestre que su origen es mexicano. Por el contrario, existen muchos grabados antiguos que indican su lugar de origen con el nombre de Molino de 9 o 9 hombres de Morris, y cuyas reglas son prácticamente las mismas con las que se juega el que hacemos llamar en México como pitarra, pero definitivamente no es del país azteca, aunque algunos se empeñen en hacernos creer que lo es. Su lugar de origen es Italia y la India. 11. Turista. El Turista es un juego muy recurrente en todos los hogares de México.
Pero debemos saber que es una réplica, es decir, es una versión basada en un juego original llamado Monopoly, un juego que cuando fue lanzado tuvo tal éxito que originó que se hicieran copias del juego en distintos países. Su creador fue Charles Darrow, quien se convirtiera en el primer creador de juegos más acaudalado. Sin embargo, este señor cometió el delito de plagio, robándole la autoría a Elizabeth Maggie Phillips, quien no pudo defender su creación ante los magnates, pues literalmente monopolizaban todo el comercio y no se daba crédito a la mujer en ese entonces. De hecho, solo recibiría $500 como compensación por haber creado The Landlord's Game. El país de origen del Monopoly fue Estados Unidos. 10. Juegos de memoria. Los juegos de memoria basados en cartas con gráficos, números o símbolos nacieron con el nombre de Memory. La historia sobre su origen es muy peculiar, y esta cita que Henry Hurter lo creó para sus nietos, y de ahí naciera la versión que ahora conocemos. En México se copió la idea y se lanzó con el nombre de Memorama, pero lo único diferente es justamente eso, el nombre, ya que su país de origen es suizo. 9. El juego de la oca es muy difundido en el mundo de habla hispana. Nuestros abuelos nos invitaron a jugarlo y lo veíamos como mexicano, pero el juego nació en otros países donde se han encontrado pruebas en grabados pétreos que así lo señalan, como el disco de Faistos, y existe también un tablero que dio origen al actual juego de la oca procedente de los templarios. De ahí llegaría a manos del rey Felipe II, quien hiciera la versión actual, creando así el juego que ahora conocemos. Los orígenes de la oca se dividen entre Grecia y España. 8. Serpientes y escaleras. Las serpientes y escaleras es un juego que no podía faltar en los hogares mexicanos, pero en nuestras fechas se ha perdido la tradición casi por completo. Nuestros abuelos lo creían mexicano, pero la realidad es otra, pues el juego era conocido en casi todo el mundo con el nombre de Snakes and Ladders. Sin embargo, su nombre de pila era Mosca Patán, y el país donde nacieron las serpientes y escaleras es la India. 7. Jenga o Jenga es un juego que se volvió muy popular en México. Regularmente es uno de los juegos más vendidos en ferias, puestos ambulantes y por las plataformas de venta en la red. Y de hecho, en estos lugares lo venden como mexicano. Su nombre original, Kujenga, del Swahili, significa construir. Su creadora Leslie Scott junto a su familia lo idearon cuando ella era aún muy joven, y tanto ella como su juego nacieron en Tanzania y se desarrollaron en Inglaterra. 6. El No Te Enojes. Muchas personas en México desconocen el origen real de este juego y lo hacen pasar como mexicano. Incluso le han cambiado el nombre, que dicho sea de paso, es el único aporte mexicano, ya que el juego es una réplica exacta del Ludo, una versión más simple del parchís. Sin embargo, otro juego, la Poliana, puede acercarse un poco a su lado mexicano, si tomamos en cuenta que usa un par de reglas similares al Patoli. Pero por otro lado también es muy similar al Chaupar, del que nacieran ambos, el Ludo y el No Te Enojes. A excepción del Patoli, todos estos juegos y sus orígenes se consideran de Pakistán y la India. 5. La Matatena es otro juego al que para variar solo se le cambió el nombre, y como este proviene del náhuatl, muchas personas consideraron el juego como de origen mexicano. Si bien es cierto que forma parte de una aferrada tradición en nuestro país, también lo es el hecho de que se juega prácticamente en todo el mundo, donde se le conoce principalmente como Jacks. Sin embargo, también se le ha dado el nombre de Yaces, Payaya, Yaquis o Catapís, entre otros. E incluso en el mismo México tiene distintos nombres: Pachaque en Campeche, Pinaco en Zacatecas y Pinyexes en Sonora. Pero el origen de la Matatena es del continente asiático. 4. El juego del 15. El rompementes o juego del 15 fue muy popular en las últimas 7 u 8 décadas en México. Incluso hay personas que aseguran que nació en recintos catedráticos del país, y con este juego se hacían torneos para resolver distintos retos. Su nombre real es Taken, creado por el matemático y máster ajedrecista Samuel Lloyd, quien lo bautizara como la caja de los 15, pero por otro lado se descubrió a su real inventor, Noyes Palmer Chapman, quien lo llamó The Giant Puzzle, y es justamente este juego en el que se basaron para hacer el cubo Rubik 100 años después. Su lugar de nacimiento es Estados Unidos. 3. El coyote y las gallinas. El coyote es un juego de mesa que podía conseguirse hasta en los dorsos de los cereales, por eso es que era muy popular en México, y por tal motivo se creía también de origen mexicano, pero es un derivado casi exacto del alquerque, un juego antiguo del cual se derivaron también las damas inglesas. El alquerque ha sido la base para muchos otros juegos, y su origen se sigue debatiendo aún en nuestras fechas entre Egipto y Arabia. 2.
El Basta es un juego que por su simpleza se popularizó en México, al grado de considerársele mexicano, y debido a que se necesitan solamente unas cuantas hojas de papel y algunos lápices, es que se puede jugar prácticamente en todos lados. En Estados Unidos se creó una versión comercial del juego, la cual fue cambiando de formato pretendiendo con ello venderlo más fácilmente, pero ha tenido su competencia comercial hasta en Latinoamérica, donde incluso no solo plagiaron el juego en sí, sino también su nombre original. Pues antes del Basta era conocido como Tutti Frutti y se considera como el país de origen a Alemania. 1. La lotería. Ya sé que esto nos duele a todos como mexicanos, pues estamos muy enganchados en este juego que por años hemos hecho pasar casi por patrimonio nacional. Y aunque la lotería nació 160 años antes que el famoso bingo, de hecho hay leyendas que aseguran que el uso del frijol en México para marcar las caras que iban saliendo dio origen al nombre del juego en Estados Unidos. Pero lo que es 100% certero es que la lotería es de otro país, y aunque el juego que se duplicara en México tiene su propio mérito, pues las imágenes de las cartas son netamente mexicanas, la temática, la mecánica del juego y la idea no nos pertenecen, ya que el juego original es el loto holandés y el país de donde viene la lotería es Italia. El ahorcado es un juego que se popularizó en México hace ya varias décadas, por lo que la confusión sobre su origen se dio de forma natural, pero el juego no es mexicano, sin embargo su uso de forma tradicional sí lo es, y consiste en adivinar las letras que ocupan una fila de espacios que conforman una palabra escondida, con tan solo las letras inicial y final a la vista, y evitando cometer errores para no ser ahorcado, lo que lo hace muy adictivo, así que debemos agradecer a su inventor en el Reino Unido, especialmente en Escocia. Lo rescatable de todo esto es que sin importar que estos juegos sean de otras partes del mundo, se agradece a sus creadores, ya que con ellos hemos jugado por muchas generaciones en nuestro México. Sin los plagios, las copias o la adquisición legal de los derechos, nunca hubiésemos conocido estos juegos cuando éramos niños. Además, los artesanos mexicanos han hecho magia con ellos, les han dado el color que les faltaba. Así que la invitación es a que sigamos jugándolos, a que sigamos presentándolos a las nuevas generaciones y a que continuemos y mantengamos la tradición del jugar. Hasta pronto.